Bien, muy buenas tardes. En esta tarde vamos a disertar un poquito en razón a la respuesta inmunológica, generalidades y moléculas del complejo de histocompatibilidad y presentación de antígenos. Primeramente, vamos a recordar qué es inmunidad. Inmunidad, como dice allí, viene del término immunis, que significa protegido. Es decir, es la capacidad defensiva frente a agentes patógenos que se manifiestan de manera muy eficaz en los organismos. Esta capacidad defensiva está dada por un complejo de sistemas de biomoléculas y de células que son capaces de neutralizar y destruir a los agentes patógenos. Se basa en el principio de acción de distinguir aquello que no es reconocido como propio. Este hecho, tiene que ver o de eliminar cualquier sustancia que induce a una respuesta inmunitaria específica, la cual se conoce como antígeno. Un antígeno puede ser, como todos conocemos, un agente patógeno mismo, sus productos que generan proteínas, en este caso, u otros moléculas incluso o células propias, péptidos que van a ser reconocidos por este sistema de biomoléculas o por las células para protegernos de este modo. El sistema inmune nos va a proteger de agresiones del ambiente o de injurias producidas por agentes patógenos, los cuales van a estar alterando la homeostasis del organismo. ¿Y esto a qué va a conllevar? A generar una respuesta inmunitaria en el organismo. Esta respuesta inmunitaria se va a dividir en una respuesta inmune de tipo innata, natural o específica, como se conoce, o una respuesta inmunitaria de tipo adaptativa, adquirida o específica. En el caso de la inmunidad innata, natural o inespecífica, es el primer mecanismo por el cual el organismo se va a proteger frente a una infección. A este tipo de inmunidad también se conoce como una inmunidad sin memoria. La otro tipo de inmunidad es la adaptativa, se va a protegernos, o el mecanismo por el cual va a permitir la protección es por el hecho de que cuando el organismo está infectado por algún antígeno, va a generarse en un primer momento anticuerpos, y eso se va cuando se ha infectado nuevamente un organismo, un individuo con un agente igual, van a esto surgir ya la respuesta específica para ese organismo o para esas proteínas o para esos microorganismos, Y a este tipo de inmunidad se conoce como inmunidad específica y que se basa en la capacidad de memoria que tienen las células. En la inmunidad innata o natural, los mecanismos por los cuales los organismos se van a proteger son a través de barreras físicas, a través de barreras químicas, por células fagocitarias, por proteínas plasmáticas que se van a producir también. Y en el caso de la inmunidad adaptativa, va a estar dada por una respuesta humoral, o sea, frente a anticuerpos, o una inmunidad de tipo celular, que va a estar dada por la protección de los linfocitos que van a producir sus citoquinas. En el caso de la inmunidad natural, que también es conocida como un tipo de inmunidad inespecífica, porque sus respuestas van a ser siempre iguales a cualquier invasor o agente que ingrese al organismo. Dijimos que uno de los mecanismos son las barreras físicas. Dentro de estas barreras físicas, ¿quiénes se encuentran? Los epitelios.
Dentro de estos, por ejemplo, tendremos a la piel y a las mucosas. Sabemos que la piel es la primera barrera física que va a protegernos, impidiendo la penetración de gérmenes, ¿no? Los cuales van a ir acompañadas por efectos bactericidas del pH ácido del mismo sudor o de las secreciones sebáceas o de los mismos ácidos grasos por los cuales están presentes en la piel. La barrera física de mucosas, nosotros sabemos que recubren a todos los órganos e impiden así la invasión de los microorganismos extraños, ¿no? Y es una forma física de protección. En cuanto a las barreras químicas, hablamos ya de las secreciones, ¿no?, que se producen. Tal es el caso de las lágrimas, que están produciendo tiocianato, que es un tipo de componente que va a eliminar ciertos cuerpos extraños. El mucus, ¿no?, que sabemos que se va a ser producido por las células epiteliales de tipo ciliado, y gracias a ello se va a permitir que los microorganismos o las bacterias se puedan adherir y puedan ser atrapadas, ¿no? No solamente las bacterias, sino también esporas u otros elementos que ingresan a través de nuestro tracto respiratorio, gracias a la presencia de los epitelios ciliados también, ¿no? El otro tipo de secreción son los sudores. Como decimos, también en el sudor tienen un pH ácido, el cual, pues, un pH muy bajo, el que va a permitir destruir a los microorganismos invasores, así como los jugos gástricos también, ¿no?, a nivel de las mucosas intestinales. A nivel de las lágrimas también tenemos unas lisosimas y que van a eliminar ciertos componentes, van a actuar sobre las paredes de las bacterias, y de ese modo van a inhibir su crecimiento de estas. En la inmunidad innata o natural, el otro tipo de barrera es las células fagocíticas. Dentro de las células fagocíticas tenemos a los granulocitos y a los agranulocitos. Dentro de los granulocitos están los polimorfonuclearos, ejemplo clásico, los neutrófilos, ¿no?, que son las células capaces de realizar la fagocitosis, ¿no?, en procesos inflamatorios o cuando se está frente a cuerpos extraños. En los agranulocitos están los linfocitos y están los monocitos. Dentro de los linfocitos, las células que van a permitir eliminar a los cuerpos extraños o a los antígenos, en este caso, están los linfocitos, conocidos como los linfocitos natural killer, ¿no?, que tienen una acción parecida a los linfocitos T de tipo 8. Estas células natural killer son células de tipo linfocito T, que nos van a defender de virus, ¿no?, y también van a participar en la eliminación de células neoplásicas. Estas células son capaces de liberar sustancias que van a dañar a las membranas celulares, como las perforinas y las gansimas, ¿no?, y estas van a formar canales a nivel de las membranas celulares. De los natural killer se conocen algunos marcadores, como son el CD16, el CD56 y el CD94. ¿Qué significa esta sigla CD? Se conocen como estas son las moléculas cúmulo de diferenciación, que se utilizan como marcadores. En el caso de los monocitos, ¿no?, que también son células fagocíticas y que se van a convertir posteriormente en macrófagos, que van a participar en la fagocitosis y digiriendo miles de bacterias, parásitos, mismas células en apoptosis. Las proteínas plasmáticas, que es el otro tipo de barrera de inmunidad innata, dentro de ellas tenemos a las linfoquinas, a los interferones, ¿no?, a las citoquinas, a las interleuquinas y al complemento.
que estas son sustancias que van a permitir marcar o señalizar, ¿no? A un antígeno para que luego sean eliminados por los macrófagos o por los neutrófilos. En el caso de los interferones, estos son productos que van a inhibir directamente la replicación viral. Generalmente van a participar en la inhibición directa de los virus cuando tenemos invasiones de virus y durante la acción antineoplástica, ¿no? Mediante un efecto inmunoregulador. En el caso del complemento, que es bastante conocido, este es uno de las proteínas plasmáticas que participa en la ozonización, ¿no? En el marcaje, en todo caso, de los antígenos, para que posteriormente también estos microorganismos o los antígenos sean fácilmente reconocidos y fagocitados por las células fagocíticas, ¿no? Que van a permitir el incremento de la permeabilidad vascular y la lisis de la membrana celular. Generalmente, a nivel estas proteínas van a ser producidas, ¿no?, en los procesos inflamatorios. En esta diapositiva podemos observar un diagrama esquemático de la activación de los linfocitos natural killer, los cuales van a conducir, o el mecanismo de cómo va a generarse la destrucción, ¿no?, de una célula cancerígena por la toxicidad de estas células natural killer, las cuales están mediadas por células dependientes de anticuerpos, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos al linfocito natural killer, el cual tiene en su membrana receptores para la fracción C del anticuerpo, receptores para el factor de necrosis tumoral gamma, ¿no? Y luego va a ser posible entonces, ¿no?, a través de ello activar al linfocito, cuando un interferón gamma va a venir a unirse al receptor de esta proteína, se activa el linfocito natural killer y va a ser capaz de secretar, de producir esas proteínas perforinas, ¿no?, como la famosa gramsimas, y que estas van a ser capaces, ¿no?, cuando haga interacción entre las inmunoglobulinas G, que van a unirse a su receptor de su FC, se van a ser capaces de reconocer a los antígenos que están a nivel de la membrana de la célula cancerígena, hacen unión con la célula cancerígena y estas natural killer van a eliminar, a dejar libres a sus perforinas y a sus gramsimas para generar canales, ¿no?, canales a nivel de la membrana celular o de la célula carcinogénica. Estas perforinas van a formar esos canales. Luego las gramsimas van a ir hasta el núcleo celular y van a generar una fragmentación de la membrana celular del núcleo para de este modo inducir posteriormente la activación vía señalización del mecanismo de apoptosis. Y de esta manera va a generarse la apoptosis de la célula carcinogénica. Y así estaría eliminando a las células cancerígenas estos tipos de linfocitos. Los mecanismos de defensa de los leucocitos, nosotros sabemos que uno de ellos es la diapedesis, el siguiente es el equimiotatismo, el desplazamiento y la fagocitosis. Este es el proceso en sí de fagocitosis.
La diapedesis no viene a ser más que el movimiento de los neutrófilos o de los monocitos a través de las paredes de los capilares, que luego van a salir hacia la circulación y van a viajar hasta el lugar donde deben actuar. El quimiotactismo es la atracción química de los leucocitos por las toxinas bacterianas. Las bacterias van a segregar toxinas que van a servir de atrayentes a células fagocíticas. En el desplazamiento, sabemos que las células fagocíticas o los leucocitos son capaces de movilizarse a través de movimientos ameboideos hacia el foco infeccioso a través de la emisión de sus pseudópodos gracias a muchas proteínas del citoesqueleto como los filamentos de actina. En la fagocitosis, el movimiento de los leucocitos, ¿no? Es el movimiento de los leucocitos hacia las bacterias y es el proceso de engullimiento y posteriormente de destrucción a través de las proteínas lisosomales que van a actuar sobre el microorganismo o sobre el antígeno que ingresó hacia las células. En los tipos de inmunidad, hemos dicho entonces que hay la inmunidad innata, cuya primera barrera es la barrera epitelial. Luego tenemos un resumen aquí. Esto es un resumen entonces de los tipos de inmunidad, donde tenemos la inmunidad innata, que cuando estamos infectados o frente a antígenos, como los microorganismos, la primera barrera que tienen que sortear estos es la barrera epitelial, es el epitelio. Si logran pasar las células, luego vienen las células, los fagocitos, quienes lo van a fagocitar. También se va a activar el sistema de complemento para ayudar en el marcaje de estos microorganismos, ¿no? Y posteriormente también vienen los linfocitos natural killer para eliminarlos. En la inmunidad adaptativa participan los linfocitos B y los linfocitos T. Los linfocitos B, ¿no?, van a unirse hacia el microorganismo a través de su complemento, ¿no?, y de su fracción, que se une a la inmunoglobulina y generan pues así la expresión de muchos anticuerpos para dar lugar a la eliminación de estos, o el marcaje de estos microorganismos. Y en los linfocitos T van a unirse, van a actuar a través de las células presentadoras de antígenos, como son los macrófagos, los linfocitos B también. En la inmunidad adaptativa o específica se dice así porque inicia una cadena de reacciones con participación de células efectoras o de memoria. Este tipo de inmunidad se caracteriza porque su mismo nombre dice es adaptativa, es decir, tiene una respuesta que se adapta al patógeno fácilmente. Es específica porque va a responder a un patógeno exclusivo. Es de memoria porque ya tiene la protección frente a posteriores reinfecciones por el mismo patógeno. Es diversa, tiene alta diversidad porque presenta una amplia respuesta frente a muchos patógenos. Y es evolucionada porque está presente más que todo en los vertebrados y específicamente en el hombre. Los mecanismos de la inmunidad adquirida está a cargo de los linfocitos T y de los linfocitos B. Los linfocitos T, actúan a través de una inmunidad celular, es decir,
a través de los linfocitos T de tipo citotóxico, específicamente los CD8, los linfocitos T CD8, los linfocitos T supresores, que tienen una acción frente a antígenos propios o extraños, y los linfocitos T auxiliadores o helper, los conocidos como CD4. O también los famosos linfocitos T H1 o H2, que son los productores, los H1, los productores de interleucina 2, el interferón gamma, el factor de necrosis tumoral alfa, y el linfocito TH2 es la interleuquina 4, 5, 10 y 13. Estos tipos de linfocitos T van a participar en la destrucción de las células infectadas por los microbios. Entonces, a eso se llama, como van a participar directamente eliminando a las células, se habla de una inmunidad celular. En el caso de los linfocitos B, ellos primeramente van a diferenciarse hasta células plasmáticas y posteriormente van a generar una producción de anticuerpos. Estos anticuerpos que se producen van a bloquear o inactivar a las toxinas o a los microbios, ¿no? Inactivándolo o marcándolo para posteriormente ser reconocidos por las células para ser eliminados. Generalmente estos tipos también están, este tipo de linfocitos B están expresando las moléculas de histocompatibilidad de tipo 2. Y sus marcadores, en este caso, son los CD9, los CD19 y los CD20. En la inmunidad celular ocurre primeramente, que está dada por la participación de los linfocitos T, ocurre primeramente una invasión del patógeno. El linfocito T auxiliar lo va a detectar y lo va a transportar hacia el órgano linfoide. El linfocito T va a reconocer al antígeno, luego se va a multiplicar por mitosis y se van a diferenciar a linfocitos T de tipo auxiliares, ¿no? Que pueden activar a su vez a los linfocitos T y a los linfocitos B, o se van a diferenciar a linfocitos T asesinos, ¿no? Que van a matar directamente las células infectadas, o a los linfocitos T supresores, que van a generar una supresión de la respuesta inmune, o van a dar lugar a la formación de células de memoria para la inmunidad futura. En la inmunidad humoral ocurre invasión del patógeno, el macrófago o el linfocito T auxiliar lo va a detectar, lo transporta al órgano linfoide, y el linfocito B va a reconocer al antígeno, se va a dividir, se va a diferenciar primero a célula plasmática o a célula de memoria. Si se diferencia célula plasmática, esta es para producir anticuerpos. Estos anticuerpos, ¿qué van a hacer? Van a activar al sistema de complemento para ozonizar, para generar la fagocitosis y de ese modo eliminar al microorganismo o al antígeno. O van a producir el complemento antígeno-anticuerpo. O van a traer, mediante la producción de citoquinas, atraer a más macrófagos para la eliminación de los antígenos. En las células, por otro lado, si se diferencian a células de memoria, es para tener una inmunidad futura. Es decir, cuando se esté frente a un microorganismo por el cual ya se han generado anticuerpos, fácilmente el organismo va a responder frente a esa futura reinfección. En los tipos de inmunidad adquirida, en la inmunidad activa está dado cuando el antígeno microbiano, ¿no?, en días o semanas se expone a la infección, luego recupera, va a generar una especificidad y una memoria. En cambio, en una inmunidad pasiva, los anticuerpos o las células T en un animal inmune van a ser transferidos hacia un animal virgen, se expone, se infecta, se ocurre la recuperación de la inmunidad, puede generar una especificidad, pero no va a dar lugar a una expresión en la memoria. El sistema inmune
Los órganos, hay órganos que participan o que tienen que ver con el sistema inmunológico. En este caso, hablamos de particularmente del timo, ¿no? El vaso, la médula ósea y los ganglios linfáticos. Estos son los órganos principales que participan en el sistema inmunológico. El timo es el órgano en el cual se van a madurar los timocitos o células T. En el vaso es el órgano donde se va a almacenar y se va a madurar a los linfocitos T, a los linfocitos B. Y se van a filtrar hacia la sangre para destruir a los eritrocitos. En la médula ósea, sabemos que allí se va a madurar los linfocitos B. A nivel de los ganglios linfáticos, son los sitios de filtración de los fluidos y maduración de los glóbulos rojos. ¿Para qué? Para tener un ejército de células para contrarrestar a las infecciones, a las cuales posteriormente de una infección por un microorganismo vayamos a estar expuestos. Así, dentro de estos órganos inmunológicos primarios, ¿no? El origen son los que van a participar en el origen y el desarrollo y maduración de las células del sistema inmune, y están la médula ósea y el timo. Esa es otra forma de cómo los clasifican. O se habla de órganos inmunológicos secundarios, en ellos las células inmunes van a madurar activamente, ¿no? Y son activadas por los antígenos. Y dentro de los órganos primarios tenemos a la médula ósea y al timo. En la médula ósea es el órgano que origina a las células del sistema inmunológico, a todas las células del sistema inmunológico. Y el timo es el órgano donde se da la maduración de los linfocitos. Además, en la médula ósea también ocurre la maduración de las células B o linfocitos B. Dentro de los órganos inmunológicos de tipo secundario están las adenoides, las amígdalas y las placas de Pley, y tienen que ver con la activación de los linfocitos por ciertos antígenos. Y los ganglios linfáticos y el vaso tienen que ver con la activación de los linfocitos T y de los linfocitos B. Aquí les estamos mostrando unos cuadros de los marcadores CD de uso común en la práctica clínica y que tienen que ver con la expresión celular principal y con la función. Por ejemplo, el marcador CD1 se expresa a nivel de los linfocitos T en la etapa intermedia del desarrollo de estas células y tiene que ver con su función es interaccionar con las moléculas de clase 1 del HLA o como marcadores del desarrollo de linfocitos T y de las células de Langerhans en la piel. Y así están los marcadores CD2, que también se expresan a nivel de los linfocitos T y tienen que ver con la molécula de adhesión y se utilizan como marcadores clínicos para los linfocitos T. Por ejemplo, la CD4, que es expresado a nivel de los linfocitos T cooperadores de los monocitos y macrófagos, van a identificar a un miembro de la familia de las inmunoglobulinas que van a interaccionar con las moléculas de histocompatibilidad de tipo 2. Y son capaces de unirse a las proteínas GP120 del virus del VIH1 y del VIH2. Y así, existen un sinnúmero de marcadores de CD que tienen utilidad en la práctica clínica. Tenemos aquí otra parte de estos tipos de linfocitos, como los marcadores CD16A, que son expresados por los linfocitos natural killer, por los granulocitos y por los monocitos, y que actúan como marcadores clínicos para linfocitos natural killer, o que tienen que ver con los receptores de la fracción C de las inmunoglobulinas G cuando esta está aglomerada.
y que van a mediar la fagocitosis y la citotoxicidad mediada por células dependientes de anticuerpos, por ejemplo. Tenemos más sobre los CD, ¿no? Y aquí algunas preguntas. La inmunidad obtenida para transferencia de linfocitos T activados de un individuo adulto es un ejemplo de inmunidad innata, un ejemplo de inmunidad natural, humoral, inespecífica, ¿no? Ya dijimos que la inmunidad obtenida a través de linfocitos T es un tipo de inmunidad adaptativa. Aquí, en la médula ósea de los mamíferos tiene lugar la maduración de los linfocitos T, selección de los linfocitos T y permutación somática generadora de anticuerpos, maduración de los linfocitos B, síntesis de los reactantes de la fase aguda. La respuesta es la B. Son componentes de la respuesta inmunitaria adaptativa las integrinas, las defensinas, las colectinas, el complemento o los linfocitos T. Componentes de la respuesta inmunitaria adaptativa son los linfocitos T. Las células natural killer humanas reconocen las moléculas de clase 1 del complejo principal de histocompatibilidad, producen interleuquina 2, son excepcionalmente abundantes, expresan receptores antigénicos o expresan constitutivamente los FARS. La respuesta es la A. Es un mecanismo de la respuesta inmune humoral innata la de activar la activación oligoclonal de los linfocitos, la vía alternativa de activación del complemento sérico, activación de mastocitos, activación de células B, opsonización mediada por anticuerpos. La respuesta es la B. No. Vía alternativa. Dice, es un mecanismo de la innata, claro, es la vía alternativa de activación del complemento sérico. Es la humoral. Los superantígenos bacterianos son siempre glucolípidos de la pared celular, son procesados por la vía endosómica, se comportan como mitógenos de los linfocitos B, se comportan como activadores policlonales de linfocitos T, son un tipo de antígenos T independientes, son la glucolípidos de pared celular. Bien, ahora vamos a ver algo sobre complejo de histocompatibilidad. El complejo principal de histocompatibilidad, como se conoce, ¿no? Tiene un sinnúmero de denominaciones. Algunos autores lo describen como, así como lo que hemos planteado, o también lo describen como a los antígenos leucocitarios humanos o como el complejo mayor de histocompatibilidad. Hay algunas sinonimias que hay que considerar, pero en sí viene a ser lo mismo. ¿Por qué se dice complejo principal de histocompatibilidad? Porque este complejo está compuesto por un grupo de moléculas que por su estructura y función se clasifican en complejo principal de histocompatibilidad de clase 1 y de clase 2, debido a su estructura y función. A estas moléculas también, como les comentaba, se les denomina antígenos leucocitarios humanos, ¿no? Como dice aquí con la nomenclatura HLA. Estas moléculas del complejo principal de histocompatibilidad de clase 1 y de clase 2 se caracterizan por
su estructura. Una de sus características es la estructura que poseen cada una de ellas. Por ejemplo, el complejo principal de esta compatibilidad de tipo 1 es un heterodímero que posee alrededor de 45 kilodaltons y una de sus cadenas y la otra cadena de 12 kilodaltons. Es decir, está constituida por dos moléculas heterodiméricas, ¿no? En el caso de la de clase 2, el heterodímero, ¿no? Sus moléculas heterodiméricas son de 33 kilodaltons y 29 kilodaltons. En cuanto a la composición de las cadenas, ¿no? Polipeptídicas de esta molécula de clase 1, posee una cadena pesada de tipo alfa y una cadena ligera, si se quiere, beta, o conocida como microglobulina. La del complejo 2 está constituida por una cadena de tipo alfa y una cadena de tipo beta. En cuanto a su expresión, las moléculas de clase 1 se van a expresar prácticamente en todos los tipos celulares. Las moléculas de tipo 2 se van a expresar en los linfocitos B, en los macrófagos, en las células dendríticas y en linfocitos T activados. Dentro de ese tipo de esta clase de moléculas existen tipos a su vez. Así, dentro de la clase 1 están los famosos HLA de tipo A, B y C. Y dentro de la clase 2 están los HLA de R, de P y de Q, que son los más clásicos, existen otros. En cuanto al origen del antígeno que se produce, en este caso, para las moléculas de tipo 1 es de tipo intracelular y del tipo 2 es extracelular. El tamaño del antígeno que van a presentar para el tipo de clase 1 es sus péptidos, sus residuos, son de alrededor de 8 a 10. Los residuos de los péptidos para la clase 2 están en alrededor de 12 a 25. En cuanto al tipo de células T a la cual presentan las moléculas de clase 2, van a presentar antígenos hacia los linfocitos T CD8 y los de tipo 2 van a presentar a los linfocitos CD4. En cuanto al procesamiento del antígeno, ¿dónde lo hacen? Los de la clase 1 lo hacen a nivel del citoplasma y los de la clase 2 lo hacen a nivel del fago lisosoma. En esta diapositiva podemos ver la estructura de las moléculas de clase 1 del complejo principal de histocompatibilidad, o también conocido como el MHC o HLA, ¿verdad? Dijimos que estas moléculas de clase 1 están constituidas por una cadena pesada de tipo alfa, en este caso en celeste, que a su vez está constituida por tres dominios, un dominio alfa 1, un dominio alfa 2 y un dominio alfa 3. El dominio alfa 1 y 2 están constituyendo, entre ellos están presente la hendidura de unión al péptido, o sea, están los sitios a través de los cuales se van a unir los péptidos, los que van a presentar. Y la cadena de microglobulina beta 2. ¿No? Ambas moléculas, ambas cadenas, tanto la alfa como la beta, tienen una región transmembrana, ¿no?
de anclaje a la membrana o de unión a la membrana de la célula. Y tienen unos dominios que le llaman dominios parecidos al de las inmunoglobulinas debido a los enlaces disulfuros que están presentes en estos, ¿no? Y a nivel de esta región alfa, de la región alfa 1 y alfa 2, están también los sitios de los polimorfismos antigénicos que poseen esto. Aquí podemos describir mejor, podemos ver que se ha descrito mejor el lugar de unión al péptido, ¿no? Cada molécula tiene más o menos alrededor de 90 aminoácidos, tanto el alfa 1 como el alfa 2 y el alfa 3, ¿no? Son glucoproteínas, están también glucosiladas estas proteínas y tienen uniones disulfuro, ¿no? Esta unión, este dominio parecido a la inmunoglobulina o tipo inmunoglobulina posee un lugar específico de unión ¿a quién? Al linfocito T CD8 con el cual va a interactuar. Y su dominio transmembrana, ¿no? Y el dominio citoplasmático. En cuanto a las moléculas del complejo principal de histocompatibilidad de tipo 2, tenemos que estas moléculas están formadas o constituidas por una cadena alfa que tiene 2 dominios y una cadena beta que posee también 2 dominios. Ambas cadenas tienen una región transmembrana, una región citoplasmática y una región extracelular. Y el sitio de unión del péptido está constituido por la cadena alfa 1 y por la cadena beta 1, ¿no? A nivel de estas secuencias, de estos dominios, se encuentran los polimorfismos también. En el caso del lugar beta 2, ¿no? Es el lugar donde posee un sitio de unión de reconocimiento para la molécula CD4. Bien, acabamos de ver cómo están estructuradas estas moléculas del complejo principal de histocompatibilidad. Como sabemos, hablamos de moléculas, pero en sí que son proteínas de membrana, proteínas de tipo glucosiladas, porque tienen en su estructura a carbohidratos. ¿De dónde viene toda proteína? Las proteínas vienen de una secuencia génica determinada. Por eso hemos denominado genética del sistema HLA y su nomenclatura. Cuando hablamos de genética del sistema HLA, estamos hablando, vamos a hablar acerca del gen que permite la expresión de estas moléculas. El gen del complejo principal de histocompatibilidad se encuentra a nivel del cromosoma 6, ¿no? En su brazo corto, Dice, en el cromosoma 6, P, brazo corto, en la región 2, en la banda 1, su banda 31, a este nivel se localizan los genes. Este gen está constituido por una secuencia, ¿no?, de genes que van a dar lugar a los diferentes tipos de moléculas, tanto los de la clase 1 como los de la clase 2. Existen dentro de estos genes de clase 1, se encuentran las regiones
¿no? Para cada una de las regiones, por ejemplo, para la clase 1, tenemos a las regiones HLA, HLB y HLC, ¿no? HLA, HLB y HLC. Para la clase 2 tenemos a las regiones DP, DQ, ¿no? Y DR, que van a su vez a dar a diferentes alelos, ¿no? Es decir, en este sistema de este gen tiene una secuencia de varios alelos, ¿no? De varios alelos. Por tanto, este gen va a tener una expresión de tipo codominante, es decir, se van a expresar a la vez los diferentes tipos de alelos presentes para los diferentes tipos de moléculas en el gen. Así, para la clase 1 hemos dicho que hay los genes B, HLA, B, los HLA, C, los HLA, A. Y para la clase 2 hemos dicho que existen los genes HL o los alelos HLA-DR, los HLA-DQ y los HLA-DP. Entonces, aquí nos está mostrando un esquema de un par de cromosomas, 6, donde uno proviene del padre y otro proviene de la madre, ¿no? O es de origen paterno y el otro de origen materno. Como estos genes están muy cercanos, se van a heredar juntos. Y cuando los genes se heredan juntos, o se dice que se heredan en haplotipo, ¿no? Entonces, todas las secuencias génicas van a ser transmitidas, ¿no?, hacia la descendencia, tanto por vía paterna como por vía materna, en complejos. Por ejemplo, y de cada gen existen varios tipos de alelos que pueden ir de uno a más. Para el tipo A, para el tipo C, de uno a más, del tipo B, de uno a más, del tipo DR, igual, del tipo de Q o del tipo de P. Por ello se dice que el complejo principal de histocompatibilidad es poligénico. ¿Por qué? Porque tiene varios genes, ¿no? En la clase 1 tiene 3, en la clase 2, 3 también, y que codifican a diferentes tipos de antígenos o moléculas de histocompatibilidad. A su vez, también se dice que es polimórfico. ¿Por qué? Porque hay una alta variabilidad de la secuencia de aminoácidos en los sitios de reconocimiento del péptido, que son capaces de reconocer a diferentes antígenos. Esta variación se habla que es polimórfico cuando existe una variación mayor del 1% en el locus de los diferentes genes, ¿no? Y esa variación, ¿no?, está dada en las variaciones de nucleótidos que van a permitir un cambio sin alcanzar a alterar la función de la molécula en este caso. Y generalmente estos polimorfismos están concentrados a nivel de la zona de unión al péptido o en la zona donde se une el péptido para presentarlo. Entonces, se han visto que existen numerosos polimorfismos, por ejemplo, a nivel de los genes A. Existen alrededor de 429 polimorfismos, en los genes B, 748. En los genes D, R, D, P y D, Q
dice A y B están referidos a la cadena alfa y a la cadena beta. En el gen de R, por ejemplo, existe un alto polimorfismo a nivel de la cadena beta, con alrededor de 511 polimorfismos. Y en el DP, a nivel de la cadena beta, también está concentrada las mayores variaciones de los nucleótidos. Igual en el DQ también están concentradas las mayores variaciones de los nucleótidos a nivel de la cadena beta de este gen. Entonces, estos genes pueden ser heredados, ¿no? Heredados en conjunto, ¿no? En haplotipos, dice. ¿Por qué? Porque se están muy juntos, muy cercanos. Y en ello hay poca posibilidad de recombinación. Entonces, la probabilidad de tener un hermano con HLA idéntico es aproximadamente en un 25%. Por ejemplo, nosotros estamos viendo aquí que los padres tienen a los alelos, la madre tiene al alelo A1 y A2, B8 y B7, C1, CW1, CW2, DR8 y DR3. El padre, el alelo A9, A3, el alelo B5, B12, el alelo CB5, CW5, CW4, DR2 y DR4. Entonces, cada una de estas combinaciones, el padre va a heredar a uno de sus hijos este cromosoma y al otro este otro cromosoma. De ahí que vemos, por ejemplo, en el hijo 1, varón 1, ha heredado este haplotipo. Y de la madre, el haplotipo A9, B5, CW5 y DR2. El hijo 2 o la hija 2 ha heredado del padre el mismo haplotipo que su hermano, pero de la madre el segundo haplotipo. La hija 3 ha heredado el segundo haplotipo del padre y el primer haplotipo de la madre. En el hijo 4 ha heredado el segundo haplotipo del padre y el segundo haplotipo de la madre. Y la hija quinta ha heredado el primer haplotipo del padre y el segundo haplotipo de la madre y concuerda con su hermana 2, ¿no? Entonces, de todas las posibilidades, hay un 25% de que hereden el mismo haplotipo los hermanos. Hay un 25% de que no lo hereden también. A su vez, nosotros en las diferentes literaturas vamos a encontrar que ciertas patologías están asociadas a los HLA y se nombran, encontramos esto, HLA A2, 101, 01, 02N. ¿Qué significa eso? Entonces, esto tiene sus denominaciones y a eso se conoce como nomenclatura de los alelos del complejo principal de histocompatibilidad. Lo primero, HLA, ya sabemos que es el prefijo de quién de los antígenos leucocitarios humanos. La segunda letra, o el guión en este caso, viene a ser el separador del nombre del complejo. La letra que se sigue viene a ser el gen implicado. Luego viene otro separador, en este caso, luego viene de un primer campo, campo 1, encontramos a un numeral 02, que vendría a ser el grupo del alelo. En el campo 2 venimos a encontrar otro numeral que nos está indicando la proteína específica de HLA. En el campo 3 nos está ejemplificando a una sustitución que ha habido dentro del ADN, ¿no?, para codificar a esta proteína. Y en el campo 4
vemos otro numeral que nos muestra las diferencias en una región no codificadora del gen de esta proteína. Y N, que viene a ser el sufijo utilizado para denotar que ha habido aquí cambios en la expresión, o sea, es decir, ha habido mutaciones a nivel de este gen y de este alelo. Y hemos dicho que los genes A pueden tener de uno a varios alelos, igual que los B y los C, los de PQ, los de PR, ¿no? O los de PM también. Esta es una forma de clasificación serológica que también se les da ya a las proteínas en sí, ¿no? Y los antígenos son designados con números y existen, ¿por qué? Porque sabemos que existen subtipos de antígenos. Así tenemos al A19, al B15, al DR3, ¿no? Y un sinnúmero de subtipos de antígenos. Como ejemplo, tenemos aquí entonces al A23, entre paréntesis 9. ¿Qué significa esto? Significa que existe un HLA con un subtipo 23 y el antígeno 9, que ha sido catalogado de esta forma. Hasta hoy se han descrito en el mundo varios antígenos HLA. Tenemos así, para los antígenos, para la clase 1, ¿no? Están los antígenos A, los antígenos B y los antígenos C. En los antígenos A se han descrito alrededor de 24, dice, ¿no? Tipos. En la clase B, los 49, y en la clase C, 9. Y en la clase 2 se han descrito los genes de R, alrededor de 17, en los de Q alrededor de 7 y los de P alrededor de 6. Entonces, un individuo, ¿no?, va a poseer, por ejemplo, aquí nos están ejemplificando que un individuo en su membrana de las células donde se encuentran las moléculas HLA van a estar expresándose, por ejemplo, de los alelos A, el A2 y el A3, como en el caso que han sido subrayados acá o encerrados en círculo. De los B, el B8 y el B35. De los C, el C2 y el C6. De los DR, el DR1 y el DR3. De los DQ, el DQ2 y el DQ6. Y de los DP, el DP1 y el DP4. Entonces, vemos que todos estos tipos de alelos van a estar presentes para expresar posteriormente a las moléculas de clase 1 y de clase 2. Bien. Muy antiguamente y hasta hoy se conserva que en los alelos C del antígeno HLA se designan como CW para diferenciarlos de los alelos del sistema de complemento que podrían llevar a confusión, ¿no? Igualmente a los de P. Estas moléculas HLA cumplen una determinada función, que es la principal función de estos, es participar en la presentación de antígenos en la respuesta inmunitaria, ¿no? Pero también cumplen una función de histocompatibilidad, de compatibilidad, más que nada de histocompatibilidad
a nivel de los trasplantes de órganos o tejidos, que sería su función secundaria, ¿no? Pero la principal función de los antígenos HLA es la presentación de antígenos o la participación en la respuesta inmunitaria. ¿Cómo participan estas moléculas? Bien, como dice aquí, la vía de presentación antigénica en el contexto de las moléculas HLA de clase 1. En la membrana puede darse por dos vías, o estos tipos de moléculas van a trabajar de dos maneras, presentando antígenos que ingresen a la célula presentadora de antígenos o presentando antígenos propios, ¿no? Antígenos propios de la célula. En el ejemplo traemos de las dos formas. Una, del modo de cuando hay el ingreso de antígenos extraños, en el caso de los virus o en el caso de microbios, pero también de los propios antígenos que se puedan generar por muerte de bacterias, de organelas, ¿no? O por apoptosis celular. En este caso, cuando hay por endocitosis, ¿no? Los virus van a ser ingresados al citosol de la célula presentadora. Estos van a ir al núcleo y van a utilizar el ADN nuclear para producir su proteína viral, ¿no? Esta proteína viral va a salir al citoplasma y va a ser reconocida como no propia, ¿no? Como extraña en todo caso, y va a ser llevada hacia el proceso, por un proceso de ubiquitinización al proteosoma para ser eliminado, ¿no? Igualmente el lisosoma, el microbio también ingresa al fagolisosoma y también puede ser llevado hacia ubiquitinizado para poder ser llevado al proteosoma y ser eliminado o fragmentado en péptidos o en fragmentos más pequeños que puedan ser capaces de ser presentados por las moléculas de HLA. Entonces, estos péptidos, ¿no? Al ser fragmentados estas proteínas en péptidos a nivel del proteosoma, en el retículo endoplasmático rugoso, ya se ha llevado a cabo la síntesis de las cadenas alfa de la HLA, ¿no? Y esta cadena alfa sintetizada se va a unir a una calnexina, va a ser secuestrada por una calnexina para inmovilizarla, ¿no? O desestabilizarla, hasta cuando se sintetice la cadena de microglobulina beta. Una vez sintetizada, ¿no? Esta molécula de microglobulina se va a unir con la cadena alfa del HLA, ¿no? Y ya de este modo va a estabilizarla y forman así la molécula de HLA de tipo 1. Por otro lado, en el retículo endoplasmático, ¿no? Existe una proteína que se llama la tapacina, que es un transportador, ¿no? de antígenos o de péptidos, en este caso, a través de los cuales va a ser posible el traspaso de estos péptidos que han sido fragmentados en el proteosoma y
van a ser cargados, va también, además de su transporte, va a permitir que estos se transporten o carguen hacia la zona o el lugar donde se ubica de la cadena alfa, donde está la zona de unión al péptido, ¿no? Y de este modo quedan cargada cada molécula de HLA con su fragmento peptídico. Estos se van a vesicular con la membrana del mismo retículo y van a pasar hacia el Golgi. A través del Golgi, en vesículas, va a ser exocitado en vesículas hacia la membrana plasmática de la célula presentadora, donde esta molécula se va a anclar y de este modo va a dejar expuesto su extremo, su región extracelular que está aportando al péptido. Y a su vez, este va a ser reconocido por quién, por la molécula CD8 del linfocito T, ¿no? Del linfocito T. Y de este modo para ser eliminado. Entonces, este es el mecanismo por el cual se va a presentar los péptidos, ya sean endógenos o exógenos, ¿no? Por las moléculas de clase 1. Aquí he traído un resumen de cómo se da el ensamblaje y estabilización de estas moléculas y de cómo es la presentación de estos péptidos endógenos. El mecanismo de presentación antigénica de la molécula de clase 2 es algo parecido, ¿no? Entonces tenemos al antígeno, el cual va a ser endocitado, por un lado, ¿no? El antígeno se endocita mediante una vesícula endocitaria, ¿no? Estos antígenos van a ser procesados ya no por el proteosoma, como en el anterior, ¿no? Sino van a ser procesados por las proteínas de los lisosomas, ¿no? De los lisosomas. Entonces, por un lado, una vez que ha ingresado, el antígeno se une con los lisosomas y esto va a ser degradado por las enzimas lisosómicas. A su vez, en el retículo endoplasmático, en la célula presentadora, se va a dar la síntesis de ¿quién? De las cadenas alfa y de las cadenas beta de la molécula de histocompatibilidad de tipo 2. Estas moléculas, esta molécula, en un primer momento se va a unir a una cadena invariable que le llaman cadena invariable Li. De este modo va a estar, esta molécula se une ¿con qué finalidad? Con la finalidad de bloquear los sitios de recepción de unión del antígeno, de antígenos que podrían estar formándose por péptidos endógenos, ¿no? y que deben ser transportados por las moléculas de tipo 1. Entonces, esta cadena invariante se forma o se une a esta molécula de HLA2 para inhibir la unión de otros péptidos. Entonces, se forma este complejo y a través de vesículas esta molécula va a ser transportada hacia el Golgi y del Golgi a través de vesículas hacia la vesícula, hacia el fago lisosoma. En un tanto, ya los antígenos han sido procesados por las hidrolasas de los lisosomas
Esta vesícula endocítica que está aportando al complejo HLA más la cadena invariante se va a unir, ¿no? Se va a unir a la membrana del fago lisosoma. Se produce la degradación proteolítica de esta cadena invariante, ¿no? Y en la membrana de los lisosomas está presente también una proteína que se conoce como es un tipo de HLA, le dicen una no clásica, que tiene la capacidad, conocida como el HLA-DM, que tiene la capacidad de cargar a los péptidos que han sido procesados en el fago lisosoma hacia la molécula HLA de tipo 2, que puede ser un DPQ, un DPR o un DP. Un DQ, un DR, un DP, ¿no? Entonces, esa es la función de la HLA-DM no clásica. Cargar al péptido hacia la molécula de HLA clásica. Una vez que se ha cargado estos péptidos a estas moléculas de HLA, se vesiculan y en vesículas van a ir hacia la membrana citoplasmática de la célula presentadora y van así de este modo a dejar expuesto a su antígeno, ¿no? El cual va a ser reconocido por la molécula CD4 del linfocito T. Y de este modo se da la eliminación de estos antígenos con la participación de las linfoquinas que van a ser producidas por estas células. Tenemos aquí también el resumen, ¿no? El resumen del mecanismo de procesamiento, estabilización y ensamblaje de las moléculas de histocompatibilidad de tipo 2. En este cuadro podemos resumir las características de las vías de procesamiento de los antígenos. Así tenemos, dentro de las características, por ejemplo, la composición del complejo estable péptido molécula de histocompatibilidad. Para la vía de la clase 1 y la vía de la clase 2, y de la clase 1. Y hemos dicho que la clase 1 tiene cadenas polimórficas de tipo alfa y tipo beta, ¿no? A las cuales ambas van a estar unidas hacia el péptido. Y las vías de la clase 1 tienen una cadena polimórfica alfa, ¿no? Que va a estar unida también al péptido. Solamente la cadena alfa. La microglobulina es también parte de la estructura de la molécula, pero no participa en la unión al péptido. Los tipos de células presentadoras de antígenos también ya lo hemos visto anteriormente, ¿no? Pueden ser varias. En los tipos de clase 1 todas las células van a producir este tipo de moléculas o son capaces de presentarlas. En cambio, en las de clase 2 están las células dendríticas, los mononucleares, los linfocitos B, algunas células endoteliales y algunas células del epitelio del timo. En la linfocito C son capaces de responder a linfocitos T cooperadores para la clase 2 y citotóxicos para la clase 1. El origen de proteínas antigénicas, ¿no? Generalmente están presentes en endosomas o lisosomas, en el otro en de proteínas citosólicas. Aquí hemos visto que necesariamente los péptidos tienen que ser degradados en el proteosoma por proteínas ubiquitinas, en cambio aquí por las proteínas lisosomales. Las enzimas responsables de la generación de los péptidos son proteasas, ¿no? En el caso están presentes en los lisosomas y en un tipo específico, en este caso de la catepsina, y que en el caso de las moléculas de tipo 1 están el proteosoma citosólico.
sitio de carga del péptido sobre la molécula se da a nivel del compartimiento vesicular especializado. En el caso, hemos visto, es en el lisosoma. En cambio, en la molécula de tipo 2 está en el retículo endoplasmático. Y las moléculas implicadas en el transporte de los péptidos y cargas sobre las moléculas, ya hemos visto, en el caso de las moléculas de clase 2, la que se encarga de cargarlas es la molécula, el HLA-DM, y participa también la cadena invariante en la estabilización, ¿no? En el caso de la vía de las moléculas de clase 1, están los transportadores asociados a los antígenos procesados. Entonces, hasta hoy, este sistema HLA o las moléculas de tipo HLA vienen siendo asociadas a la presentación de algunas enfermedades. Caso de los HLA asociadas a enfermedades de tipo de etiología desconocida, ¿no? Tienen las enfermedades que tienen una tendencia a la cronicidad, presentan alteración de procesos inmunológicos, suelen presentar un agrupamiento familiar y afectar a más de un caso entre familias consanguíneas. Entonces, estas son algunas características que han sido o que están siendo asociadas las enfermedades con el sistema HLA. Dentro de la clasificación de estas enfermedades está basado en el mecanismo de su patogenicidad en cuanto a las enfermedades si tienen de etiología de tipo autoinmune, caso de artritis, de diabetes, de espondilitis anquilosante, entre otras. O enfermedades de etiología no autoinmune, caso de la hiperplasia suprarrenal, o enfermedades de etiología desconocida, caso de la narcolepsia, ¿no? Que es una patología del sueño diurno, ¿no? Y que hasta hoy está asociada a este tipo de patología, está asociada fuertemente con el HLA de tipo de R2, ¿no? Y otros alelos como son el DQ-B1 y el DQ-A1. Muchas de las enfermedades que están siendo asociadas con el HLA, en ellas se han analizado en las poblaciones y se ha establecido su riesgo relativo o fuerza de asociación que existiría en la presentación de un determinado alelo en una persona para decir si hay o no la predisposición a tal o cual enfermedad, ¿no? Y así se han establecido ya riesgos de recurrencia, los cuales indican asociación cuando ese riesgo de recurrencia es mayor a 1 y indican protección cuando el riesgo de recurrencia es menor de 1. En este cuadro, en esta tabla, nosotros hemos traído aquí un listado muy pequeño de enfermedades y de los alelos HLA y sus riesgos de recurrencia, de algunas, no de todas. Así, la espondilitis anquilosante está siendo asociada con el alelo B27 y tiene un riesgo de recurrencia del 90%. Esta es una de las enfermedades que tiene un alto riesgo de recurrencia y de presentar en una familia o en una población cuando está presente este alelo B27. La diabetes mellitus insulinodependiente está asociada con el DR3, con el DR4 y con el DQ8, con un riesgo de recurrencia de 6. La artritis reumatoide con el alelo DR4 con un riesgo de recurrencia 4. El pénfigo vulgar con el DR4 y un riesgo de recurrencia de 14.4. El miastenia gravis, el DR3 y el B8 con un riesgo cada quien de 2.5 y 3.4 respectivamente. Esclerosis múltiple con riesgos de recurrencia de estos dos alelos de R2 y
15 con un riesgo de recurrencia de 15. En el caso de la enfermedad celíaca, con un riesgo de recurrencia de 30, y los alelos implicados está el de QB1, el de QA1, el de lupus, el de R, el de síndrome de Reiter, también está el alelo B27 con un riesgo de recurrencia del 37% más o menos. Y la uveitis anterior aguda también asociado con el alelo B27 con un riesgo de recurrencia de 10, ¿no? Entonces, existen pues ya algunos estudios hechos de asociación de estas patologías con el sistema HLA. Aquí hay un cuadro, ¿no?, también específico de la espondioartrosis, artropatías asociadas con el alelo B27 y las diferentes tipos de enfermedades de estas espondiloartropatías, ¿no?, como es la espondilitis, la artritis, la espondilitis atrópica juvenil, la psoriática, la estereopática, ¿no? Entonces, y las características cada una que presentan con sus diferentes riesgos en cada uno. Para el caso de la diabetes mellitus de insulino dependiente, en estudios de poblaciones han demostrado una asociación de una alta susceptibilidad de este tipo de patología con los alelos de R3, de R4, ¿no? Los alelos de Q también están participando en la susceptibilidad, y los de R2 son los que van a proteger. Aquí vean ustedes acá el de R3 y X, de R4X correspondería a cualquier otro alelo diferente presente en el haplotipo. En otros estudios han descrito que en los caucásicos el 90% de pacientes con diabetes mellitus presentan este haplotipo de RB1, de QA1, de QB1, o que es lo mismo de R17 o de Q2, o de R4 y de Q8, cuando a edades menores de 15 años. Y los pacientes que tienen los haplotipos en heterocigosis tienen un mayor riesgo de susceptibilidad de esto, ¿no?, cuando están presentes estos alelos en heterocigosis. ¿Por qué? ¿A qué se debe esta susceptibilidad? Han visto, ¿no?, que estos alelos de Q en la cadena alfa y en la cadena beta existen unos cambios a nivel de la arginina en la posición 52 y en la posición 57. Y en el DQ en la cadena beta a nivel de la arginina en la posición 77. O sea, a nivel de la cadena beta de este alelo DQ hay dos cambios a nivel del aspargina en la posición 57 y de la arginina en la posición 74. Asimismo, la ausencia de este DQ beta, de esta aspargina 57 y de esta arginina 74 en la cadena de Q beta está siendo pues fuertemente asociada con la presentación de diabetes mellitus insulino dependiente. Entonces, no solamente cambios a nivel de estas, sino la falta de estos aminoácidos en estas posiciones. Entonces, se ha visto también que la resistencia está conferida por los alelos de Q16 y de QA1, que le confieren mayor protección a estas poblaciones. Es decir, no solamente las variaciones que ocurran a nivel de estos genes van a conferir susceptibilidad, sino pueden conferir también protección a estas patologías. ¿Para qué conocer la asociación a la susceptibilidad de una enfermedad? ¿Cuál es el fin en sí? El fin es
ayudar a desarrollar estrategias para la prevención y tratamiento. Este es el fin de conocer qué alelo está asociado a tal o cual patología de este sistema leucocitario de histocompatibilidad. Tenemos aquí algunas preguntas, ¿no? Por ejemplo, tenemos la pregunta nos dice, las moléculas HLA de clase 1 presentan preferentemente péptidos de origen extracelular, se unen a una cadena invariante, interaccionan con la molécula CD4, presentan péptidos a los linfocitos CD8, se expresan en los eritrocitos circulantes. La respuesta es la D. En cuanto a las moléculas de clase 2, presentan péptidos más largos que los de la clase 1, están asociados a la microglobulina, interaccionan con la molécula CD8, característicamente presentan péptidos a las células natural killer, se expresan en todos los linfocitos circundantes. ¿No? De todo esto es típico de la molécula de clase 1. Esto también es típico de la molécula clase 1. No tiene nada que ver con las natural killer y tampoco se expresan en linfocitos T circulantes. La que queda es la A. Siguiente, aquí también hay otra pregunta, ¿no? La hendidura de unión al péptido de las moléculas de clase 1 del complejo principal de histocompatibilidad está abierta en sus extremos, permite alojar péptidos de más de 30 aminoácidos, puede alojar únicamente péptidos derivados de antígenos propios, puede encajar numerosos péptidos, está configurada para residuos de cadena alfa y beta. La hendidura de unión al péptido es la C. Pueden encajar numerosos péptidos diferentes, ¿no? Acá hay otra más, la interacción de péptidos con las moléculas del complejo principal de histocompatibilidad es covalente, es baja afinidad, es específica, es irreversible, tiene una función de velocidad asociada muy rápida. Parece que es la A. Son moléculas profesionales, presentadoras de antígenos, los queratinocitos, los linfocitos, los hepatocitos, los linfocitos CD4 o la célula cebada, los linfocitos B de todos estos, ¿no? ¿Cuál es la enfermedad asociada al antígeno HLA de todas estas? Es la B. ¿Cuál es la asociación del HLA enfermedad dotada de mayor riesgo relativo? Es la E. Espondilosis. Y tenía un 90%, ¿verdad? La posesión del antígeno HLA 27 está asociada al padecimiento de ¿qué? De esclerosis múltiple, inmunodeficiencia, déficit de complemento, miastenia. Parece que la E. Los antígenos de clase 2, el complejo principal de histocompatibilidad humano, son estructuras antigénicas conservadas, son polimórficas, no se expresan en células T activas, se expresan en la práctica totalidad de los tejidos, no median el rechazo de transporte. Parece que es la B. ¿Cuáles son las características que pueden asignarse a las moléculas MHC? Fuerte desequilibrio ligamiento, polimorfismo genético elevado, se asocian de ciertos alelos con susceptibilidad de enfermedades. La mayoría de antígenos codificados se expresan en la membrana. La respuesta es la E.
Los polimorfismos relacionados con el gran número de alelos en los antígenos de clase 1 residen estructuralmente en los dominios alfa 1 y alfa 2 de la cadena pesada, en el dominio alfa 3 de la cadena pesada, en el mismo grado a lo largo de la cadena pesada, en la cadena beta de la microglobulina, se ubicaban en los dominios alfa y beta, alfa 1 y alfa 2, ¿verdad? La estructura de los antígenos de histocompatibilidad de clase 1 es un heterodímero alfa beta con 2 dominios por cadena, una cadena alfa con 3 dominios y una cadena beta con 2. Es una cadena alfa con 2 dominios y una beta, y una cadena beta 2 microglobulina o un heterodímero. Es la B. 3 dominios y una cadena beta. Bien, gracias.